nada, porque me has llamado. Has pasado por mi puerta y tú bien sabes que soy pobre y soy débil. ¿Por qué te has fijado en mí? Me has seducido, Señor, con tu mirada y me has hablado al corazón, me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Tú me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Muy buenos días, amigos que nos reciben en sus hogares cada domingo, aquí de pie, firmemente convencido de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. En el día de ayer tuvimos el honor de recibir a 3 nuevos obispos auxiliares, y la primera declaración que da el arzobispo, que fue en este caso el ordenante, e inmediatamente sale hoy en primera plana una declaración dada por él que dice que le quieren quitar el espacio moral a la iglesia. Y por eso este programa se inicia: que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. La iglesia del 2014 a la fecha, hoy tiene mejor 17 millones más de hermanos que asisten a la fe. Vamos a ver qué fue lo que dijo, qué declaración en el Nacional el arzobispo de Santo Domingo. Bueno, entonces, como no lo tiene a mano, continuamos nosotros con el programa y nos vamos inmediatamente a la lectura del Santo Evangelio, que es palabra de vida y no pasará jamás. Vamos al Evangelio. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús les replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús le ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabras de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, Padre, Bueno, yo que soy pedrista, imagínese, hoy le tocan a la puerta y está feliz. siempre. No, doctor, y tenemos que dar la bienvenida aquí a Marta, Ay, gracias. una fundadora de este programa en pocos minutos, Fundadora, productora. productora, imagínese. Entonces, Marta. bienvenida Marta. De nacimiento salesiana, por Bienvenida cierto. Marta a nuestro ¿Tú sabes programa. cuántos años tiene el programa, Marta? Sí.
15 años alta. Sí, ya tenemos que celebrar esos 15. Oye, estamos a punto de entrar ya a la juventud casi, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy Entonces, bien. pero como así es la iglesia lo comenzó Monseñor Fabio Mamerto Rivas Santos, obispo excelencia reverendísima, obispo emérito de Barahona, SDB, ¿verdad? Sí. Y entonces luego vino Soto, Ángel Soto, que nos está viendo, abrazo fuerte para nuestro hermano. Y esta es la iglesia, ahora vino José Pastor, y ya me están sacando a mí, y se queda Pirosca, y él, y así es la iglesia, y así se va renovando la iglesia. Por eso la iglesia nunca va a quedarse sola. A perecer. Pero además, como es iglesia, y aquí nosotros oramos a nuestra manera, miren a quién tenemos aquí, con las canciones, Ambrosio, Ambrosio. cuando se canta, Se alaba doble. se ora dos Dos veces. veces. Entonces, padre, se Bien. la pusieron ahí, ese Sí, evangelio sí. de hoy ahí. Hoy el Evangelio, como siempre, la palabra de Dios en la liturgia del domingo, de la Eucaristía, es una riqueza, es un banquete realmente. Y tiene tantos matices la palabra de Dios que se pueden explotar. Y nos vemos obligados, los que estamos, pretendemos crecer a través de la palabra de Dios y transmitir algunas de nuestras reflexiones y crecimiento, optar por un elemento o una reflexión específica en torno a la palabra de Dios. Este día, en la palabra de Dios, yo quisiera centrarme particularmente en el Evangelio. El Evangelio centra su atención en un objeto que es muy simple y que es muy sencillo: la llave. Y esta llave hoy día tiene también muchos usos. En la antigüedad y en tiempo, cuando se escribió este texto de la palabra de Dios, era un objeto pequeño, ¿verdad? De un material duro, hierro o bronce, pesado muchas veces, ¿verdad? Y que es un instrumento muy sencillo, muy pequeño, pero que abre, cierra el paso. Cuando una llave se nos queda, se nos pierde, perdemos la serenidad porque no sabemos dónde terminó, dónde va a acabar la llave, quién puede entrar con esa llave. O si, por ejemplo, tenemos que entrar a la oficina, perdimos la llave, la dejamos en la casa, tenemos que volver. Es decir, nos generan muchos problemas la llave. Pero la llave también, desde el punto de vista del Evangelio hoy, es la oportunidad para abrir. Para abrir. Hoy día usamos contraseñas, la password famosa, palabras clave ligadas o conjugadas con letras, con números, algunas veces también las huellas digitales, otras veces el iris de los ojos también son los recursos, las llaves. ¿Sí? Se ha modificado el concepto de llave, ya no es el instrumento de metal, sino que puede ser incluso la voz misma de la persona. Ha variado mucho, pero es siempre la llave que abre algo. Hay una idea que se repite en las lecturas también del día de hoy, que dicen: lo que Él abra, nadie lo cerrará; lo que Él cierre, nadie lo abrirá. Y esto lo repite el profeta Isaías, refiriéndose a ese mayordomo. Y también Jesús, por su parte, dice a Pedro: todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. En últimos términos, estamos hablando aquí de llaves, de abrir, de cerrar. Por otra parte, hacia la mitad del tiempo de la convivencia que tuvieron los discípulos con Jesús, Jesús los provoca de una forma muy especial y le lanza estas preguntas. ¿Quién dice la gente que es Él? ¿Quién dice? Una pregunta fuerte. Jesús quiere evaluar qué tanto ha sido la incidencia de su ministerio público y de sus apóstoles
en la población en la cual ellos han convivido. ¿Cuál ha sido la incidencia? Pero no solamente eso. Jesús también va un poquito más allá. Dice, no me basta saber lo que dice la gente de mí. Ahora, ¿y qué dicen ustedes que soy yo? Jesús personaliza la pregunta. Es decir, ha llegado el momento de la confesión pública. El compañero de camino, que era el discípulo, o que es el discípulo, ha de hacerse público testigo. Aquí está la cosa. El compañero de camino ha de hacerse público testigo. Una imagen para darme a entender. Ustedes, cuando eran adolescentes, que nos siguen a través del programa, también pienso que el doctor, ¿verdad? Y aquí también Marta, cuando eran adolescentes tuvieron sus noviecitos, pero hacían un pacto. ¿Usted no llegó a tener noviecita, padre? Pues mire, antes de entrar. No. Yo entré a los 14 años la aspirantada y no me dio tiempo a ese tipo Era de un cosas. pariguayo. Bueno, si no tener noviecita por igual, yo lo era. Ya, le tengo que decir eso. Sí. Porque la primera condición, y me perdona que lo hago ahora, para ser sacerdote es ser hombre. Sí, Y Monseñor Grullón sí. sí la tenía. Claro. Y la tenía ya para casarse con ella. Y tenía ya cuántos hijos iba a tener. Así mismo. Y todo. Y entonces Monseñor Grullón cuenta que él consiguió una novia, luego, ahí mismo, y fue donde ella. Y le dije, mira, yo conseguí una novia que es demasiado fuerte. Yo conseguí una novia que se llama la iglesia. Maravilloso. Y ahora, en vez de estos hijos que tengo, yo voy a tener muchos hijos. O sea, me perdona la muy bueno, doctor. prudencia por eso. Muy bueno. Entonces muy yo bueno. le digo, pero monseñor, y ahora cuando usted ve una mujer bonita que usted hace, dice, bueno, antes, cuando yo la veía, me volvía loco y casi la desnudaba. Digo, ¿y ahora? Dice, ahora es como cuando veo una flor bonita, la admiro. Así Eso es. le pasa a usted. Así mismo. Gracias, doctor, por esa Me acotación. perdona esa... Bien. Sí. Pero además, yo que quería ser sacerdote, y a los 13 años quería ir, yo no tenía noviecita tampoco a los 13, Sí. y no me dejaron entrar. O sea que yo quería, o sea que el caso suyo, Sí. por ejemplo, Caonabo, mi hijo, tiene 18 años, y todavía yo no le hablo de eso, porque eso es muy personal, y a los 16 y los 17 no tiene noviecita. O sea, para que el caso suyo no, Sí, no, ¿verdad? para que usted no crea que usted se la daba, no. Este tiene, y en esta época todavía Sí. no tiene. Así es. Entonces, Así que me perdona, no, gracias por la. pero por es su bueno ejemplo, que se fue sepa bueno. que eso es un Fue bueno. proceso Sí. que se da en los jóvenes, que no necesariamente hay que tener noviecita o hay que tener novia para tener una experiencia y ser un joven feliz y contento como lo es usted. Muy bien. Pues retomo la idea de esto, de que hay que pasar de compañero de camino a público testigo. El ejemplo de los novios. Sí, los noviecitos, los adolescentes, se quieren, se admiran, pero hacen un pacto. Esto no lo puede saber nadie, ni nuestros amiguitos, ni papá, ni mamá, porque eso es nuestro. Es decir, se mantiene, son compañeros de camino. No hay todavía, digamos, un conocimiento público de su amor. Ahora, cuando ya se quieren y ya comienzan a decir, bueno, yo te quiero mucho y yo quiero que esto se sepa, entonces viene el paso. Los comunican a papá y mamá, van a pedir la mano a la novia, hacen una fiestecita, es decir, ya se hizo público ese amor. Entonces, es lo que nos pide hoy Jesús a nosotros, pasar de simples compañeros de camino, es decir, de novios a escondidas, a novios públicos, donde podamos expresar nuestro amor públicamente, abrazarnos, querernos, y que la gente sepa que nos amamos y que nos queremos. Eso es lo que quiere Jesús de nosotros, que pasemos a ser de compañeros de camino a público testigo. Y seguimos un poquito para ver, entonces, y Pedro entonces aquí confiesa lo que el Padre le ha puesto en su corazón, definiendo a Jesús por lo que significa para Dios, su Mesías, su Hijo, el Hijo que ha enviado.
y que merece confianza. Entonces, esa confianza que el Padre tiene en el Hijo, Jesús también la ejerce y la vive y la quiere vivir con sus discípulos, ¿verdad? Él sabe que son frágiles y que es una confianza que puede quebrarse y que la única manera que estos hombres pueden tener, digamos, autoridad y poder es en la medida que mantienen la confianza. Pero Jesús no eligió a hombres infalibles, a hombres perfectos, sino a hombres muy frágiles. Pedro lo traicionó, Pedro lo negó, Pedro le huyó, y sin embargo también lo confesó para significar de qué material estamos hechos los testigos de Jesús, que caemos. Lo importante es que nos sepamos levantar. Y esta capacidad de levantarnos nos hace fieles. Entonces, porque somos fieles, recibimos la autoridad y el poder. Estos 3 obispos auxiliares de ayer han recibido autoridad y poder para acompañar. ¿Son perfectos? No, son frágiles como usted y yo. Pero entonces viene su gran decisión de ser fieles, que es lo que le va a hacer levantar entonces en cualquier circunstancia que ellos puedan verse involucrados dentro de el ejercicio de su ministerio pastoral, la fidelidad, el deseo de hacer público su testimonio, de que ellos sigan a Jesús y de que ellos confiesan cada día quién es Jesús con sus actos. Los cristianos hoy día hemos olvidado con demasiada frecuencia que la fe no consiste en creer en algo, sino que creer en alguien. Nosotros los cristianos no somos seguidores de Jesús de un credo, no, somos testigos. Y porque yo creo en Jesús, entonces profeso mi fe. Lo primero no es la fórmula, sino el testimonio, la fidelidad. El testimonio y la fidelidad entonces me lleva a confesar una fórmula de fe. Lo verdaderamente decisivo es encontrarse con la persona de Jesús. Ahí está la clave. Lo que salva no son las fórmulas, el Padre Nuestro, la Ave María, la misa, sino la adhesión a la persona de Jesús. En la medida que yo me acerco a Jesús y que Él transforma mi vida, entonces mi incidencia en la sociedad será distinta. El hombre moderno, usted, yo, como sacerdote, ante ciertas ideologías nos presentamos como medios así, medio desconfiados. ¿Qué pasa aquí? Algo no va. ¿Por qué? Porque siguen credos, siguen normas. No hay una adhesión total de la persona, que es lo que necesitamos los cristianos. ¿Para qué? Para pasar de acompañantes de camino a públicos testigos. Y ese es el gran llamado que hoy nos hace Jesús. Creer entonces es otra cosa. Es antes que nada, los cristianos hemos de preocuparnos de reavivar nuestra adhesión profunda a la persona de Jesús. Solo cuando vivimos seducidos por Él y trabajamos con la fuerza generadora de su persona, podemos entonces contagiar con su espíritu, su visión y su vida a los demás. Tenemos que ser hombres y mujeres apasionados, pero sobre todo hombres y mujeres que no nos mantenemos como noviecitos con un amor escondido, sino con un amor público, que florece, que se hace vida y que sobre todo genera la vida. Que el Señor nos ayude para asumir esta gran tarea, de que yo no creo en una fórmula, yo creo en una persona, Jesucristo, y que yo no soy simplemente compañero de camino, sino que yo soy público testigo de ese al quien yo acompaño en el camino, que no soy un novio a escondida, sino que soy un novio que me encanta que me digan, estás enamorado de la iglesia, estás enamorado de tu mujer, de tu esposa, y lo reconoce abiertamente y con orgullo. Sí, ahora que usted habla del enamoramiento, a mí misma
difícil serle fiel a mi esposa que usted a la iglesia. Los sacerdotes le son más fieles a la iglesia que nosotros los maridos a nuestras esposas. Eso es así. De todas maneras, pensando en el Evangelio, y como yo soy pedrista, pero pedrista por lo realista, Pedro tiene, y el Evangelio siempre de una manera u otra saca a Pedro. Pedro es el primero que suelta su atarraya y sigue a Jesús. Sin saber nada, inmediatamente lo sigue. Cuando le pregunta, ¿y ustedes? Porque ya Jesús ya venía curando enfermos, ya Jesús venía sacando demonios, y le preguntas a ellos, ¿y ustedes? Porque ya se comenzaba a hablar en el pueblo y ellos lo seguían y a veces tenían también su duda de que no dejara acercar mucho a la gente a Jesús. Pasa con el caso de la señora que tenía flujo, que lo mencionamos mucho. Ellos mismos no querían, sin embargo Jesús, o con el mismo centurión. Y ya eso lo pone a ellos inquietos. Y entonces por eso es que Jesús lo convida a ellos. Le dice, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Pero además, en el caso de Pedro, que era el que menos preparación intelectual tenía, ¿y tú, Pedro? Y entonces Pedro inmediatamente, sin titubear, le contesta, dichoso tú, eso no viene de ti, Pedro, eso viene del Padre que te lo ha revelado. Y es por eso que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Así mismo. Muy bien. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno. Espíritu de Nazareno, 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 Espíritu de Nazareno, 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 Espíritu de Nazareno. Con la sombra del Pedro los enfermos se sanaban. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. El Banco Popular, a tu lado siempre, presenta los minutos de Monseñor, que está viendo su programa y que es celoso con ellos. Bueno, tenemos esta semana, la iglesia está de fiesta, porque tenemos la ordenación de 3 nuevos obispos, que son auxiliares. Es bueno que la gente sepa que los obispos auxiliares no tienen diócesis, que ellos están bajo las órdenes del arzobispo. Cada mandato que le da el arzobispo y que le asigna, ellos tienen que hacerlo. Sin embargo, un obispo de eso auxiliar puede llegar a tener una diócesis. Claro. El caso de Monseñor de la Rosa y Carpio, Masalle, pero un sacerdote puede ser obispo de una diócesis sin tener que llegar a ser obispo auxiliar. ¿Cómo se elige un obispo? La elección de un obispo tiene una serie de requisitos. Se hace como si fuera una encuesta interna, que eso llega a la conferencia del episcopado. Se le preguntan a todos los sacerdotes,
laicos comprometidos, se hace esa pequeña encuesta, pero que es muy secreta. La va haciendo regularmente la conferencia, pero más que la conferencia, el nuncio apostólico va recogiendo todos esos datos y se queda con ellos. Luego se presenta una terna. Esa terna se manda a Roma, que es el que tiene la última palabra. Ahora bien, aparte de eso, ya el nuncio llama al candidato y le pregunta si él quiere ser obispo. Pero se dan casos muy raros. El caso de Monseñor Rivas, cuando Monseñor Rivas lo llamaron, le dije, ¿para qué usted me llamó? Dice, no, porque usted dice, pues mire, yo le voy a traer como 20 que quieren eso. Déjeme a mí seguir dando clases. Y entonces el nuncio le dice, pero mire que eso no es así, la iglesia no es así. La iglesia es obediencia. Y digo eso porque está escrito en documento. Yo tengo la biblioteca de él me la regaló y en su nota aparece eso escrito, además que lo ha hecho público. Pero como el sacerdote aquí es usted, yo quiero que por favor nos pongan de nuevo los obispos cuando se están, cuál es el procedimiento ya de cómo el ordenante y quién es el ordenante, qué es lo que hace, qué le pregunta y cómo es el protocolo. Ahí está en pantalla, padre. Sí, ayer pudimos seguir, quienes no asistieron al acto litúrgico de la ordenación de los 3 obispos auxiliares de la Arquidiócesis de Santo Domingo, lo pudieron seguir a través de la televisión y de la radio también. La primera cosa que hay que señalar es que es un acto histórico de la ordenación de 3 obispos auxiliares un mismo día en la Arquidiócesis de Santo Domingo. Esto nunca se había dado en el país, es la primera vez. Agradecemos al Señor esta gracia que ofrece a nuestra iglesia arquidiocesana y a toda la iglesia dominicana, el regalo de esos 3 obispos auxiliares, el Monseñor Benito Ángeles, el Monseñor Jesús Castro y también Monseñor Faustino. Eran 3 sacerdotes, hoy están sirviendo van a servir como obispos. Benito era monseñor. Era monseñor, sí, el título que se le concede a ciertos sacerdotes, que lo hacía antiguamente el Papa, por servicios ofrecidos y por cierta distinción que tenía. Ya eso incluso se abolió, se quitó. Eso es una acción que hizo Bergoglio, el Papa actual, que eliminó eso, ¿verdad? Pero tenemos 3 nuevos obispos en la arquidiócesis. La liturgia de ordenación del obispo es una liturgia muy bonita. Cuando es bien organizada es bonita, ¿verdad? Y te da gusto estar allí. Básicamente tiene 7 momentos importantes. El primer momento de esta celebración son las promesas del elegido, donde el obispo ordenante hace una serie de preguntas a los obispos ordenandos. Y una de las primeras preguntas que le hace, ¿quieres consagrarte hasta la muerte al ministerio episcopal que hemos heredado de los apóstoles y que por la imposición de nuestras manos se va a ser conferido con la gracia del Espíritu Santo? Una pregunta importante. Y así siguen como 6 o 7 preguntas dentro de esta primera parte, la promesa del elegido. La segunda parte se refiere a la súplica litánica. Es decir, el ministerio que van a asumir los obispos es un ministerio pastoral. Y un pastor tiene que estar auxiliado por la acción del Espíritu Santo, pero sobre todo por aquellos que han sido movidos por el Espíritu Santo y han sido constituidos santos. Entonces, en esta celebración se hace una súplica litánica. La letanía se canta o se reza invocando la protección de los santos sobre estas personas que han sido elegidas para que les asistan y acompañen en este su ministerio. Y luego, la tercera parte, que es la imposición de las manos, viene a ser como la oración consagratoria
consagratorio de estas personas, donde se implora la acción del Espíritu Santo sobre los ordenandos. Y luego, la imposición del libro del Evangelio. La carta de ruta de un obispo es el Evangelio. Entonces, por eso en esta celebración tiene un acto muy especial donde se le impone el Evangelio abierto a los candidatos. Al lado de ello hay dos diáconos. El diácono es el servidor de la palabra por excelencia. Entonces, ellos entregan el evangeliario al obispo ordenante y éste lo pone en la cabeza a los ordenados, para indicar que la palabra de Dios va a llenar su vida, y llenando su vida entonces le va a permitir llenar la vida de otros. En la diócesis o en la arquidiócesis, como obispo ordinario, como obispo auxiliar, que es el caso de la ordenación que tuvimos en el día de ayer. Y luego viene la plegaria de ordenación, que es una plegaria muy bonita, ¿verdad?, donde viene la imposición de las manos de los obispos, ¿verdad? En esa celebración de ordenación, la asistencia de obispos nacionales, por supuesto, estaban todos, haitianos de Estados Unidos, incluso de Alemania había algún obispo, ¿verdad? Porque es un acontecimiento de iglesia, ¿verdad? Y por eso entonces, porque algunos de los ordenados también tenían algún amigo obispo fuera y lo quiso invitar, eso se puede también, y eso hizo también muy, muy bonita esa celebración. Y luego el sexto paso viene siendo las 7 acciones significativas que se hacen, es decir, el obispo ordenante después de la plegaria de ordenación recibe de un diácono el santo crisma y unge la cabeza de los ordenados, que está arrodillado delante de él y hace una oración, ¿verdad? Lo unge, saben que el óleo de la unción se usa ¿para qué? Para el bautismo, la confirmación, se usa también para la ordenación sacerdotal y se usa también para el diaconal y el sacerdotal, y también se usa también para el obispo, la ordenación obispal del obispo, ¿no? Entonces son estos los pasos, ¿verdad?, que se realizaron el día de ayer en esta celebración, que es una celebración bonita, si es bien organizada, y sobre todo que es donde la iglesia vive un momento importante donde el Espíritu Santo se hace presente en un país, en una diócesis, en una arquidiócesis, consagrando a aquellos que van a constituirse en acompañantes de camino de los cristianos, pero sobre todo en testigos públicos de Jesús, del Señor, de ese al cual Jesús le preguntó a los discípulos: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Ayer, de una manera u otra, y los auxiliares, los obispos, están llamados a responder: ustedes tres, cada uno, ¿quiénes dicen que soy yo? Ellos con su vida, con su fidelidad, van a decir en cada momento quién es Jesús para ellos y quién es Jesús para esa grey que ellos van a acompañar. Sí, la entrega del báculo. ¿Qué es el báculo y el escudo que ellos eligen? Exactamente. Entonces, en esa sexta parte, ¿verdad?, la entrega de las acciones significativas, está la unción, está la entrega del evangelio, que ya he dicho, ¿no? Sí. Está la entrega del anillo episcopal, ¿verdad?, que es un signo externo donde ellos quedan consagrados como tales, ¿verdad?, y que pertenecen, ¿verdad?, dentro del colegio de los apóstoles como obispos, ¿verdad? Está también la imposición de la mitra, que son ya objetos que vemos, que conocemos. Está el báculo. El báculo es un instrumento que indica los pastores antiguamente, cuando acompañaban sus ovejas, llevaban un báculo. ¿Para qué? Para apoyarse y también para dirigir, para tocar las ovejas con el afecto, con el cariño de un pastor, ¿verdad?, para hacerle que se muevan. El báculo es eso. Para un obispo es el que le sostiene, que le ayuda, que representa también, hasta cierto punto, el poder y la autoridad que tienen para ejercer su ministerio como pastores, para apoyarse, pero también para animar. Es una autoridad que es amabilidad, es una autoridad que es acompañamiento, es una autoridad que se traduce en paternidad. El obispo es un padre,
un amigo, pero también es aquel que ejerce autoridad para organizar la iglesia, para establecer las normas. Por supuesto, así como una familia necesitamos normas, límites establecidas, también en una diócesis hay que mantener y respetar unas normas. Entonces el obispo tiene que velar para que esas normas se respeten dentro de la iglesia y todo se realice con la normalidad propia que se lleva el trabajo en una diócesis. En una diócesis, claro está, pero estos que son auxiliares son obedientes al arzobispo. Exacto. Cuando son diócesis tienen comunicación directa con el Vaticano, Sí. no tienen que pasar por aquí. Sí. Y pueden ordenar sacerdotes. Estos auxiliares no pueden ordenar sacerdotes, salvo el caso de que el arzobispo le dé ese mandato. Ellos por ser obispos pueden hacerlo, pero por supuesto tiene que respetar un protocolo. El mandato. Un protocolo. El mandato. Pero por ser obispos pueden hacerlo. Sí, pero con un mandato porque son auxiliares, no tienen diócesis, Claro. no tienen comando. Claro. Ahora bien, vámonos al escudo. Eh, El escudo que cada obispo diseña para su vida. El escudo viene como a poner objetivamente hacia dónde quiere dirigir su pastoreo el pastor o el obispo, ¿verdad? Ahí puede poner alguna frase, alguna expresión latina, usan algunos, en español o en el idioma autóctono, ¿verdad? Y usa símbolos, por ejemplo, para colocar, por ejemplo, que si es un obispo misionero, pone un ancla. Depende mucho de la idea, de lo que cree, cómo va a proyectar su misión pastoral el obispo, ¿verdad? Y por supuesto que hay unas normas ya establecidas, porque eso es una digamos, hasta podríamos decir que es casi una ciencia, el elaborar los escudos, no solamente episcopales, sino también de una nación, de un país, ¿verdad? De un ayuntamiento, de una ciudad, ¿verdad? Tenemos nuestro escudo en la ciudad, tenemos nuestro escudo nacional en el país, la palma, la Biblia, la frase, es decir, son elementos que identifican y que expresan la identidad de un país, de una nación, de una ciudad, y en el caso del obispo, que identifican, que definen cuál es el estilo de ministerio de una forma simbólica y que lo tiene en su oficina, lo tiene también, lo ponen en la mitra, algunas veces en los sellos, en muchos lugares los usan este tipo de... Padre, no tiene desperdicio y qué bueno que los amigos están edificados, pero tenemos que aprovechar a Marta, que lo vamos a seguir en los mismos minutos de Monseñor. Marta, tú eres maestra, profesora, educadora. Educadora. Gracias. Educadora. Marta, tu experiencia con los adolescentes, que es donde trabajaste mucho tiempo, ¿qué tú piensas, por ejemplo, del trabajo que hacen instituciones como Infotec? Bueno, un trabajo maravilloso, es algo que la juventud les da la oportunidad de ser profesionales, de profesar un oficio, de insertarse en el mundo productivo, lo que les ayuda a ellos a continuar, a tener una visión más clara en la vida y por tanto se traduce en bienestar económico también. Pero en muchos casos no tienen la preparación apenas. ¿Cómo se traduce eso con el empresariado? ¿En qué ayuda eso al empresariado y en qué ayuda a la familia? Ahí hay una simbiosis porque el empresariado debe proporcionar ese tipo de enseñanza porque a ellos es a quien les genera mayor beneficio una mano de obra profesional. Al chico le representa un futuro, pero a la empresa también le representa una ganancia y por lo tanto también le representa una ganancia al mismo país, a la economía del país. Cuando se hacen técnicos, con tu experiencia, ¿se quedan ahí o en muchos casos siguen adelante y terminan una profesión ya universitaria? Mira, el hecho de llegar a Infotec
tiene uno, por ejemplo, digo Infontec porque es la escuela técnico Tú profesional. fuiste formadora de Sí, Infontec. yo fui formadora de formadores. Tiene unos estándares para los alumnos. No necesariamente tienen que ser, por ejemplo, bachilleres. Sin embargo, hay muchos que ingresan y una vez allí dentro, cuando ellos se dan cuenta de que hay otro mundo, continúan. Y tuve que hacen su bachillerato, se van a instituciones como APEC, y eso que hacen su bachillerato, ahora lo hacen online también, en línea, y el cambio es una oportunidad, como te digo. Sin embargo, esas instituciones están subsidiadas por los empresarios. Y la educación no formal, ¿qué tú piensas de la educación no formal? Pues estamos hablando justamente de lo que es educación no formal, que es tan necesaria conjuntamente con la formal, porque yo creo en la educación formal y en la informal para insertar en la mano de obra productiva. En la mano de obra productiva, y pues fíjate que donde hay mayor producción, donde hay gente con más preparación, son los países que tienen los mejores estándares de vida. Marta, una pregunta que quiero hacer. Tú eres educadora de experiencia de esta educación no formal. ¿Tú percibes alguna diferencia de un joven que se forma con cursos técnicos? Vamos a suponer que hace un bachillerato técnico. Cuando sales de bachillerato, ¿tú percibes una personalidad distinta a aquellos que concluyen un bachillerato, digamos, general, teórico? Ahí se puede percibir alguna diferencia entre esos dos productos, el que sale de bachillerato técnico y el que sale de bachillerato, digamos así, de formación general. Sí, claro, claro. Para empezar, cuando el bachillerato general debe tener sus, como te digo, o sea, el chico que va al bachillerato general debe ya venir con su propósito. Porque si digamos, va a estudiar una profesión tradicional, está bien, pero el bachillerato técnico te da la oportunidad, la opción de tener la doble vía. Y te da la oportunidad, en el caso, por ejemplo, nuestro, que somos un país pobre, el chico que sale siendo bachiller, pero con una profesión, tiene más oportunidad de insertarse en una educación superior, porque él mismo lo va a producir. ¿Sí? Y ahí mismo se le siembra esa necesidad de crecer, de seguir adelante, que debe ir conjuntamente con la educación formal y no formal, darle al individuo esos estándares, subirle, ayudarle a pensar más allá. Marta, tú fuiste de la fundadora de un programa que justamente vino de los Estados Unidos, llamado ProGil, donde teníamos 1.400, 1.500 estudiantes, sí. que ahí se comenzó la tanda extendida. Habían 800 adolescentes. ¿Cuál fue el porciento de embarazo en adolescentes, en esos jóvenes? ¿Y qué piensas tú que debiera hacer el país con ese tipo de programa? Con ese tipo de programa, alimentarlos, fomentarlos, extenderlos. ¿Cuál fue mi experiencia? Mira, fue una experiencia preciosa. Allí entendí que las personas están ávidas de ser ayudadas, de ser llevadas de la mano, junto con la moralidad, la conciencia, el crecimiento, ¿Por qué? Porque fíjate, en ProGil tuvimos esa gran cantidad, una población grandísima de chicas, de un nivel muy pobrecitas, económicamente hablando. Sin embargo, te puedo decir que nunca vi un embarazo. Sí sucedió, fueron chicos que decidieron unirse
en la vida, que ellos tomaron su decisión, pero embarazos no los vi. No tuvimos embarazos. Te puedo decir que tuvimos un 0% de embarazos indeseados, embarazos en la juventud, en la adolescencia. Y eso es un éxito. Marta, ¿tú sabes el problema de este programa? Cuando tú lo diseñaste, le pusimos en pocos minutos. El Hombre, programa. pero bueno, en pocos minutos. Ya terminado, sí. cura mi herida, señor. Así porque la verdad que... Pero necesitamos Pero antes de eso, educación en vamos todos los niveles. a recibir, padre, se nos quedaron muchos temas. Sí, pero Vamos a recibir la bendición de nuestro querido y amado padre. A ti, Marta, un beso y gracias por ser maravilloso que eres. venga, Marta, no, pero Y- usted se merece también. Entonces, Muy bien. Gracias. te Gracias por venir, esperamos, Gracias. te esperamos pronto. Marta reside en los Estados Unidos desde hace 15 años. Y nada, vamos a recibir la bendición y luego cura mi herida, Señor. Recordemos que hemos de pasar de compañeros de camino a testigos públicos de Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Hijo y Espíritu Espíritu Santo, Santo. descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buen domingo para todos. Pero jamás podemos pedirlo sin la herencia moral que nos dejó San Juan Pablo II cuando dijo: vamos a construir un mundo donde no haya gente tan rica que no necesite nada y tan pobre que lo necesite todo. Cura mi herida, Señor. Vengo a contarte de mis heridas. Tristes palabras, Señor, son mi oración. Si ves que lloro mientras te cuento, es que es tan grande el dolor que llevo en mi corazón. Son tantas veces que me han herido, son los recuerdos dolorosos de mi ayer, los malos tratos que he recibido y esas crueles palabras que dañaron todo mi ser. Sana mi herida,